automatización de creación de dibujos. La diferencia entre los dibujos de parte y ensamble consiste en que los dibujos de parte son planos de producción de elementos individuales. Por lo regular, estos son placas, son ángulos o son elementos que se van a fabricar o habilitar previamente al ensamble. Estos dibujos pueden contener agujeros, notas, dimensiones, pero no pueden contener otras piezas soldadas. En el caso de los dibujos de ensamble, estos son planos de producción donde aparece una o más partes. Podemos colocar notas de soldadura, agujeros, dimensiones y también las diferentes marcas de todas las partes que componen a este ensamble. Otra forma en la que muchos usuarios se refieren a estos planos se refieren a los planos de los elementos que van a llegar a la obra. Por lo regular, los dibujos de parte son de habilitado, dibujos de ensamble son para armar los elementos y cómo llegarán o se enviarán hacia la construcción. Para crear nuestros dibujos, nosotros tenemos dos alternativas. La forma manual, en la que vamos generando dibujo de elemento por elemento con su propia configuración, y la forma automática por medio de reglas. Primero, veremos la forma manual. Antes de crear un dibujo, nosotros necesitamos especificar la configuración que vamos a utilizar. Esta la encontramos en la pestaña de dibujos y reportes, Drawing Properties, y seleccionaremos el tipo de dibujo a crear. En este ejemplo, haremos un dibujo de ensamble. Al hacer clic en las propiedades de dibujo de ensamble, podremos ver que aparecen muchas propiedades, desde la estándar hasta elementos específicos como anclas, columnas, contravientos y muchos más. En este ejemplo, dejaré cargada la propiedad estándar. Después, selecciono Aplicar y OK. Una vez que he puesto la propiedad que vamos a utilizar, nos acercamos al ensamble que queremos crear. Selecciono el elemento, después Crear dibujo y en este caso dibujo de ensamble. En este momento, Tecla está creando el dibujo del ensamble de este elemento con las propiedades estándar. Al abrir el Document Manager, podré ver que en el apartado de dibujos de ensamble ya aparece el primero. Si le hago doble clic para ver las propiedades, podremos observar que aparecen las vistas, pies de plano, colores, dimensiones y todas las configuraciones en estándar. Sin embargo, también es posible cambiar la configuración dentro del mismo plano. Si yo hago doble clic al fondo de pantalla, podré nuevamente cambiar la configuración y en este ejemplo elegiré contraviento. Selecciono Cargar, Modificar y de esta manera mi contraviento tendrá ahora una configuración más acorde a lo que yo requiero. Vemos que cambia el pie de plano, las listas de materiales y las vistas de mi elemento. Más adelante, en este mismo curso, veremos cómo editar los dibujos. En esta lección, únicamente aprenderemos a crearlos de forma manual y de forma automática. Ahora, veremos cómo crear nuestros planos de forma automática. Todos nuestros elementos tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, este se llama viga, este de aquí se llama columna, este de aquí se llama contraviento y así las diferentes partes de nuestro modelo. Estos son fundamentales para que las reglas funcionen correctamente. En el siguiente ejemplo, crearemos los planos de toda nuestra estructura. Para la forma automática, iremos a Drawings and Reports y dentro de crear dibujos haremos clic en la hoja que aparece como icono. Al hacer clic, nos abrirá una nueva ventana donde aparecen las diferentes reglas que podemos utilizar. Para la configuración de Latinoamérica, recomendamos ampliamente utilizar las principales que aparecen en la carpeta de básico. ¿Cómo funcionan? Estas funcionan ya sea por objetos seleccionados, por ejemplo, si yo selecciono estos contravientos, puedo ir a mis reglas, crear los dibujos de la estructura principal por medio de clic derecho y crear dibujos. De esta forma, los ensambles que están seleccionados
van a realizar el dibujo de acuerdo a las reglas que se tienen aquí. Si yo reviso los dibujos de estas piezas, veremos que automáticamente agarrarán las propiedades de nuestros contravientos. Como recordamos, aquí tenemos el contraviento del elemento tipo pipe, y si yo selecciono el otro elemento, contiene también el mismo pie de plano, pero las vistas y configuración al otro tipo de elemento. Si nosotros deseamos generar los planos de muchos ensambles o de todo nuestro modelo, esto también es posible seleccionando gran parte del modelo y después clic derecho en crear dibujo, o la otra alternativa es, si ya tenemos nuestro modelo con la numeración, podemos decidir hacer clic derecho y crear de todas las partes. En este momento, Tecla buscará todas las reglas de toda nuestra estructura y nos dará todos los dibujos de ensamble. Hacemos clic en crear dibujo de todas las partes y tendremos el dibujo de las columnas, de las vigas, de los contravientos y todos los elementos que son parte de esta estructura. Una vez creados, los podemos revisar en el Document Manager. Recordemos que el Document Manager tiene una serie de columnas que nos aparecen con la información. Yo recomiendo en lo particular mover la marca hacia la izquierda para identificar más rápido las piezas, asimismo el nombre colocarlo también en la izquierda y estas dos columnas hacer clic derecho y congelarlas. De esta forma, al congelarlas, nosotros podremos ver las diferentes propiedades y estas columnas no se moverán. Como vemos, nos creó los planos de las anclas, columnas, contravientos y vigas. Si hacemos doble clic en cualquiera de ellas, podremos ver la configuración que se utilizó para el dibujo. En este caso tenemos una columna. En la columna aparecen las vistas, la lista de material, pies de planos y toda la información. Recordemos que esto se puede modificar, esto lo podemos mover hacia abajo para ajustar en caso de que haya algún empalmamiento. Si revisamos otro plano, podemos hacer clic en alguna viga y veremos que la viga también aparece con todas las propiedades. Hacemos clic en alguna otra viga y nuevamente tenemos las propiedades del dibujo de ensamble. Para los dibujos de parte es exactamente el mismo proceso. ¿Qué significa esto? Que si yo deseo el plano de alguna placa, por ejemplo, lo puedo hacer de forma manual, seleccionando mi placa. Después en Drawing Properties, yo busco dibujo de parte, buscaría la propiedad que yo quiero, en este caso de una placa, lo cargo, aplico y OK. Y al momento de crear dibujo, le pongo crear dibujo de parte simple. De esta forma, si yo me voy a los dibujos de parte, vamos a ver que ya tenemos la placa base. Aquí aparece la placa base, la cantidad de elementos que tengo, los perfiles y todas las materiales que se requieren. De igual forma, si lo queremos hacer de forma automática para todo nuestro modelo, nosotros directamente podemos ir a crear dibujo, abrir el Master Drawing, seleccionar los misceláneos, clic derecho y si usamos la opción de Create Drawings, nos va a crear de los objetos que estén seleccionados y si le ponemos crear de todas las partes, nos va a crear los misceláneos de toda nuestra estructura. Revisamos ahora nuestros planos y cuando nos vamos a Single Part Drawings vemos que ya aparece todas las diferentes placas de nuestra estructura. Para visualizarlo hacemos doble clic y podremos verlas con toda la información. Vemos que tenemos todas las placas con toda la información y de esta forma ya tenemos los dibujos de todas las partes y los dibujos de todos los ensambles de nuestro proyecto. Ahora usted sabe la diferencia entre los dibujos de parte y ensamble y cómo crear de forma manual
los elementos seleccionados o de forma automática por medio de reglas del Master Drawing.